Hola a todas, hola a todos. Espero y deseo que hayan tenido un maravilloso inicio de año, lleno de muchos sueños y proyectos por realizar. Esta semana he elegido una historia poco usual e incomprensible, pero de igual manera impactante. Mi suscriptora vive en Guadalajara, México. Ha decidido llamarse Claudia y su historia está narrada en primera persona. Estoy segura que esta historia te gustará. Empecemos. Nunca pensé que llegaría a este punto. Nunca imaginé que mi vida, tan ordenada, tan predecible, se convertiría en esto, en un laberinto del que no sé si quiero salir. Me llamo Claudia, tengo 45 años y durante los últimos 20 he sido la esposa perfecta, la que mantiene la casa impecable, la que prepara la cena a tiempo, la que sonríe cuando Juan, mi esposo, llega del trabajo. 50 años, cabello canoso en las sienes, manos suaves que nunca han levantado la voz, manos que nunca han defendido nada. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños. Queríamos 3 hijos, una casa con jardín, vacaciones en la playa. Conseguimos la casa. Las vacaciones nunca llegaron. Los hijos, tampoco. 20 años intentándolo. 20 años de doctores, de esperanzas rotas, de miradas compasivas que me destruían por dentro. Eventualmente dejamos de intentarlo. Dejamos de hablar de ello. Como dejamos de hablar de tantas cosas. Juan trabaja en una compañía de seguros de vehículos. Un edificio gris en el centro de la ciudad, donde pasa más horas que en casa. Y allí está él, José, su jefe, el hombre que he aprendido a detestar con cada fibra de mi ser. La primera vez que lo vi fue en la cena de fin de año de la compañía, hace 3 años. Alto, de hombros anchos, con esa sonrisa burlesca. Observé cómo humillaba a Juan frente a todos, cómo hacía bromas a su costa, cómo mi esposo agachaba la cabeza y reía nerviosamente. Lo observé y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era amor lo que sentía por Juan en ese momento. Era algo más cercano a la decepción. Desde entonces, José se convirtió en una presencia constante. Juan hablaba de él en la cena. José dice que debo mejorar mis ventas. José no está satisfecho con mi desempeño. José cree que no soy lo suficientemente agresivo. Siempre José. Como si ese hombre controlara cada aspecto de nuestra vida. Y yo lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su crueldad para con sus subalternos. Odiaba cómo había convertido a mi esposo en una sombra de sí mismo. Todo cambió aquella noche de viernes. Juan llegó a casa pasadas las 11. No estaba solo. Escuché voces en la entrada, risas. Una risa que reconocí inmediatamente. Me asomé desde la cocina y ahí estaba José, con una botella de vino en la mano, ya medio vacía. Claudia, dijo Juan con la lengua un poco trabada. José quiso venir a tomar una copa. Espero que no te moleste. Claro que me molestaba, pero ¿qué podía decir? Me uní a ellos en la mesa del comedor, solo observando. José se había quitado la corbata. Tenía los primeros 2 botones de la camisa desabrochados. Me miró de una forma que me hizo sentir incómoda. Así que tú eres la famosa Claudia, dijo, sirviéndose más vino. Juan habla mucho de ti, aunque debo decir que no te hizo justicia con la descripción. Juan rió nerviosamente. Yo no dije nada. La conversación fluyó, o más bien, José habló y nosotros escuchamos. Contaba historias de la oficina, siempre posicionándose como el héroe, siempre mencionando los errores de Juan. Mi esposo asentía, como un perro obediente. Entonces José me miró directamente.
Debe ser difícil, dijo, estar casada con alguien tan pasivo. Un hombre debe saber defender lo que es suyo. El silencio que siguió fue tenso. Juan bajó la mirada. Yo sentí la sangre hervir en mis venas. Un hombre, respondí con voz fría, debe saber cuándo está cruzando una línea. José sonrió. Era una sonrisa peligrosa. Tienes carácter, Claudia. Me gusta eso. Juan tiene suerte de tenerte, aunque se inclinó hacia adelante. Me pregunto si él realmente aprecia lo que tiene. Su mano se movió. Agarró la mía que estaba sobre la mesa. Juan se levantó de golpe. Nunca lo había visto así. Sus ojos, normalmente tan mansos, ardían. Su puño se cerró y antes de que pudiera procesarlo, golpeó a José en la cara. Todo sucedió tan rápido. José cayó de la silla. La botella se volcó. El vino tinto se esparció sobre el mantel blanco como sangre. Juan respiraba agitadamente, mirando su propia mano como si perteneciera a otra persona. José se levantó lentamente, tocándose la mandíbula. No dijo nada. Solo nos miró a ambos, recogió su saco y se fue. Esa noche no dormí. John tampoco. Nos quedamos en lados opuestos de la cama, sin tocarnos, sin hablar. Por primera vez en años, había visto un destello del hombre del que me enamoré, pero sabía que habría consecuencias. Al día siguiente, Juan salió temprano. Volvió a la hora del almuerzo, pálido como un fantasma. Llegó con un collarín, susurró. Dice que va a demandarme por agresión. Claudia, podría perder mi trabajo. Lo vi desmoronarse frente a mí. 20 años trabajando en esa empresa. 20 años de aguantar humillaciones. Y ahora esto. No te preocupes, le dije, todo saldrá bien. Esa noche, mientras Juan dormía inquieto, tomé mi teléfono. Busqué el número de José en el teléfono de mi esposo. Mis dedos temblaban mientras le escribía un mensaje. Necesitamos hablar. Por favor, por lo que pasó en la casa. La respuesta llegó a los 2 minutos. Mañana, pasaré por tu casa al mediodía. No pude dormir. Di vueltas en la cama, imaginando la conversación. Le suplicaría, le explicaría que Juan no era violento, que había sido el alcohol, que José lo había provocado. Encontraría las palabras correctas. Tenía que hacerlo. Cuando Juan se fue al trabajo a la mañana siguiente, limpié la casa obsesivamente. Cambié las sábanas, aunque no era necesario. Ordené cajones que ya estaban ordenados. Me duché, me vestí con cuidado. Un vestido sencillo, azul marino. Nada provocativo, nada que pudiera malinterpretarse. A las 12 en punto sonó el timbre. José estaba en mi puerta, sin el collarín. Un pequeño moretón en la mandíbula, nada más. Me miró con esos ojos oscuros, impenetrables. Claudia, dijo simplemente. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Necesitaba hacer algo con mis manos. José, comencé. ¿Sobre lo que pasó? Fue interesante, me interrumpió, recostándose en el sofá como si fuera suyo. Ver a Juan así. No sabía que tenía eso en él. Estaba defendiéndome, le dije. ¿Necesitas que te defiendan? La pregunta quedó flotando en el aire. Necesito, dije cuidadosamente, que entiendas que fue un malentendido. Juan no es violento. Tú lo provocaste. ¿Yo lo provoqué? José se inclinó hacia adelante.
Claudia, solo dije la verdad. Tu esposo es débil, siempre lo ha sido, y tú lo sabes. Quise gritarle que se fuera. Quise defenderme, defender a Juan. Pero las palabras se atascaron en mi garganta porque una parte de mí sabía que tenía razón. Por favor, susurré finalmente, no le quites su trabajo. Es lo único que tiene. José me miró en silencio. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Todo tiene un precio, Claudia. En los negocios, en la vida. Si quieres algo de mí, necesito saber qué estás dispuesta a dar a cambio. El aire en la habitación se volvió denso. Entendí lo que estaba sugiriendo antes de que lo dijera explícitamente. Pasa tiempo conmigo, dijo con calma, como si estuviera proponiendo un trato de negocios. Conozcámonos un poco. Y tal vez olvide este desafortunado incidente. Debí haberlo echado en ese momento. Debí haber llamado a Juan, a un abogado, algo. Pero imaginé a Juan llegando a casa sin trabajo. Pensé en 20 años de sacrificio desvaneciéndose y permanecí en silencio. José se levantó, se acercó. Su mano rozó mi mejilla. Fue extrañamente gentil. Yo no me moví. Se acercó más, acarició mi cabello y me besó en la boca. Lo que sucedió después, no puedo describirlo sin sentir asco de mí misma. No hubo violencia, no hubo fuerza, solo mi decisión de permitir lo impermisible, de cruzar una línea que jamás imaginé cruzar. Me repetía que lo hacía por Juan, que era un sacrificio, que era noble, de alguna forma retorcida. Pero la verdad, la horrible verdad que no podía admitir ni siquiera en mi mente, era que algo en mí quería estar ahí. Cuando José se fue esa tarde, me quedé sentada en la sala por horas, mirando las paredes, mirando mi reflejo en el espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Juan llegó a casa esa noche radiante. José me felicitó hoy, dijo emocionado. Dijo que ve potencial en mí, que tal vez haya una promoción en el futuro. Claudia, ¿no es maravilloso? Sonreí, abracé a mi esposo y sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Pensé que sería solo esa vez, un terrible secreto que llevaría conmigo a la tumba. Pero José volvió, al día siguiente y al siguiente, y yo lo dejaba entrar. Cada vez era más fácil, cada vez la culpa pesaba un poco menos. Comenzó a transformarse en algo diferente. Ya no era solo por Juan, ya no era solo para salvar su trabajo, era por mí. José me veía de una forma en que Juan nunca me había visto, no como la esposa perfecta, no como la mujer que nunca pudo darle hijos. Me veía como mujer, como deseo, como poder. Con él no tenía que ser perfecta. Podía ser furiosa, podía ser vulnerable, podía ser real. Paradójicamente, con el hombre que más odiaba en el mundo, me sentía más viva que en 20 años de matrimonio. Comencé a esperar sus visitas, a prepararme para ellas. El sonido del timbre al mediodía se convirtió en el latido que marcaba mi día. Juan trabajaba, ganaba bien, sonreía. Y yo me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Una tarde, después de que José se fuera, me quedé frente al espejo del baño. Realmente me miré. 45 años. Líneas alrededor de los ojos. Un cuerpo que había dejado de importarme hace años. Pero mis ojos ardían con algo que no había visto en décadas. ¿Era esto amor u obsesión?
No, el amor no nace del odio, del resentimiento, de la traición. Era obsesión. Me obsesionaba la forma en que José decía mi nombre. Me obsesionaba cómo me hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Me obsesionaba la adrenalina de la mentira, del secreto compartido. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba destruyendo mi matrimonio, mi integridad, todo lo que había construido. Pero no podía parar. No quería parar. Una noche, Juan me tomó de la mano durante la cena. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué?», pregunté. «Por todo. Por estar aquí. Por creer en mí». Me miró con tanto amor, con tanta gratitud genuina, que quise vomitar. Esa noche, acostada junto a él, pensando en José, con su respiración suave en la oscuridad, tomé una decisión. Mañana le diría a José que no podía continuar. Mañana recuperaría mi vida, mi matrimonio, mi dignidad. Pero cuando el timbre sonó al día siguiente al mediodía, abrí la puerta. José me miró. Yo lo miré a él. «No sé quién soy ya», susurré. «Lo sé», respondió. Y había algo parecido a la comprensión en sus ojos. «Ninguno de nosotros lo sabe». Y lo dejé entrar. Otra vez. Ahora, mientras les cuento esto, mientras revivo cada decisión, cada momento, cada traición, me pregunto, ¿cuándo perdí el control? ¿Fue la primera vez que abrí esa puerta? ¿O fue mucho antes? En 20 años de un matrimonio que se había convertido en una cáscara vacía. Juan sigue trabajando, sigue sonriendo. José sigue llegando al mediodía. Y yo sigo abriendo la puerta. No sé cómo terminará esta historia. No sé si algún día encontraré el valor para cerrar esa puerta para siempre. No sé si quiero que ese día llegue. Lo único que sé es que he descubierto algo sobre mí misma. Algo oscuro, algo aterrador, algo innegablemente real. Soy capaz de cualquier cosa, de la traición, del engaño, de vivir una mentira tan perfecta que ni siquiera estoy segura de dónde termina la actuación y dónde comienza la verdad. Y tal vez, solo tal vez, esa ha sido siempre la verdadera Claudia, la que estuvo escondida todos estos años, esperando. Bueno, aquí termina la historia de Claudia. Una historia que, como muchas de las que ustedes me envían, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue Claudia una víctima de las circunstancias? ¿O fue arquitecta de su propia destrucción? La verdad es que la línea entre ambas es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Lo fascinante de estas historias es que nos obligan a mirarnos al espejo, a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Y qué pasa cuando los cruzamos? Claudia cruzó los suyos y descubrió que del otro lado no estaba la felicidad ni la libertad, sino una versión de sí misma que nunca supo que existía. Si esta historia te impactó, te hizo reflexionar o simplemente te dejó con ganas de más, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias que ustedes, mi increíble comunidad, me siguen enviando. Y si quieres escuchar versiones más profundas y sin restricciones de estas historias, te invito a que visites mi Patreon. Ahí encontrarás el podcast completo de cada relato, con todos los detalles que YouTube no me permite compartir aquí. Es un espacio para explorar estas narrativas en su forma más auténtica y sin filtros.
Recuerda, estas son historias enviadas por ustedes, experiencias reales que merecen ser escuchadas. Nos vemos en la próxima historia. Al final, todo se reduce a emociones, decisiones y recuerdos que nos marcan. Si quieres seguir explorando estas historias y sentir cada suspiro y pensamiento, mantente cerca. Suscríbete, comparte y comenta. Aún hay mucho por descubrir en Erotismo Prohibido.